los cambios que vamos a encontrar en un electrocardiograma cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, primero repasamos como siempre la circulación normal. La sangre regresa por las venas cavas y de las venas cavas pasa a la aurícula derecha. De la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, de la arteria pulmonar pasa a los capilares pulmonares, de los capilares pulmonares regresa la sangre por las venas pulmonares, ya esta sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y ahí a las arterias periféricas. Entonces, eso es lo normal. Ahora, si tenemos insuficiencia de la válvula mitral, esto es que la válvula no se cierra bien. Entonces, cuando la válvula debería estar cerrada, que es durante la sístole ventricular, en la sístole ventricular viene la contracción ventricular, la sangre pasa del ventrículo izquierdo a la aorta, pero como la válvula en este caso, la válvula mitral no se está cerrando bien, entonces cuando se contrae el ventrículo, parte de la sangre se regresa a la aurícula izquierda. Entonces, paso 1 vamos a tener más sangre en la aurícula izquierda, porque se regresa parte de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Y si tenemos más sangre en la aurícula izquierda, esto hace un aumento en la presión en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda. Ahora, si tenemos un aumento de la presión en la aurícula izquierda, esto va a ser más difícil que la sangre pase ahora de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, porque aquí aumenta la presión en la aurícula izquierda y recordemos, todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Si lo normal es que la sangre pase de las venas pulmonares a la aurícula izquierda y ahora aumenta la presión aquí en la aurícula izquierda, de todos modos la sangre va a seguir pasando de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pero pues ahora ya va a costar más trabajo, ya no va a ser tan fácil. Y entonces aumenta la presión en las venas pulmonares. Y si aumenta la presión en las venas pulmonares, ahora va a ser más difícil que la sangre pase de los capilares pulmonares a las venas pulmonares. Y entonces aumenta la presión aquí. Aumenta la presión en los capilares pulmonares. Y si aumenta la presión en los capilares pulmonares, va a ser más difícil que la sangre pase de los capilares pulmonares a la arteria pulmonar. Y si cuesta más trabajo, entonces vamos a tener un aumento de la presión aquí en la arteria pulmonar. Aumenta la presión en la arteria pulmonar. Y si aumenta la presión en la arteria pulmonar, va a ser más difícil que la sangre pase del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, porque aumentó la presión en la arteria pulmonar. Y entonces aumenta la presión en el ventrículo derecho. Y si aumenta la presión en el ventrículo derecho, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, si tenemos un aumento de la presión aquí en el ventrículo derecho, a la aurícula derecha le va a costar más trabajo pasarle la sangre al ventrículo derecho. Y entonces aumenta la presión en la aurícula derecha. Y si aumenta la presión en la aurícula derecha, vamos a tener hipertrofia de la aurícula derecha. Entonces, eso es lo que va a pasar. Más también si tenemos una insuficiencia de la válvula mitral, ya vimos que cuando se contrae el ventrículo es cuando la sangre se va a regresar a la aurícula izquierda y va a pasar todo lo que ya vimos. Pero ¿qué pasa en el siguiente latido? Esto es, después de que se contrajo el ventrículo izquierdo y le pasó la sangre de regreso a la aurícula izquierda, cuando viene la relajación del ventrículo izquierdo, que es la diástole ventricular, toda la sangre que está en la aurícula izquierda se va a pasar al ventrículo izquierdo. Y como tenemos más sangre en la aurícula izquierda, ahora el ventrículo izquierdo va a tener más sangre. Entonces, si ahora tenemos más sangre en el ventrículo izquierdo, va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y entonces, esto es lo que va a pasar en una insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda, porque tenemos más sangre en la aurícula izquierda.
Vamos a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo porque la sangre de la aurícula izquierda, que ahora es más, finalmente pasa al ventrículo izquierdo. Hipertrofia de la aurícula izquierda se va a ver como ancho de la P en D2 mayor a 0.12 segundos. Hipertrofia del ventrículo izquierdo se va a ver como S de B1 más R de B5 o B6, la que sea que esté más alta, mayor a 3.5 milivolts. Vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho, porque hubo un aumento de la presión en las venas pulmonares, por tanto aumento de presión en los capilares, por tanto aumento de presión en la arteria pulmonar, y por tanto aumenta la presión en el ventrículo derecho, y eso hace una hipertrofia del ventrículo derecho, que se va a ver como R en B1 mayor a S en B1, o R en B1 mayor a 0.7 milivolts. Y si es o sea, si es muy severa la insuficiencia de la válvula mitral, finalmente también va a aumentar la presión en la aurícula derecha y vamos a tener hipertrofia de la aurícula derecha, que se va a ver como amplitud de la P en D2, D3 y ABF mayor a 0.25 milivolts.